Bueno, pues nuevamente hacemos la súplica, por favor, a todos aquellos que asisten a esta sala plenaria. Por favor, a que tomen asiento, por favor, porque vamos a continuar con con las charlas que tenemos para este importante evento. Para mí es un honor agradecerles la asistencia. Mi nombre es Axel Vargas y continuamos con esta importante sala. Los invitamos a disfrutar de este primer día tan importante de diálogos como en relación a temáticas muy importantes e interesantes como las tendencias del sector educativo y por supuesto también a que disfruten de los main showrooms donde se presentarán innovaciones y tecnologías educativas. Gracias por asistir. No se pierdan, por favor, en punto de las 2:30 de la tarde a nuestra keynote speaker, Elisa Guerra, con la Conferencia Ciudadana Global y Aula del 2050. Va a estar muy interesante. Así es que, educación disruptiva en la era post-COVID. Para este panel nos acompañan de manera presencial la licenciada Camila Aguilar, quien es coordinadora de innovación. Emanuel Salgado Flores, quien es especialista de producto de Ola Metro Carrier, y Jorge Medina Delgadillo, quien es director general de innovación en modalidades educativas de Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. También nos acompaña la maestra Paola Ochoa Márquez, quien es directora de un incube de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, así también Diego Caro, quien es jefe del Laboratorio de Investigación en Educación de EduLab, Pontificia Universidad Católica de Chile, y Salvador Ortiz de Montellano, director general de SICOM. Modera este panel el director de la revista Educación Futura, Eric Juárez. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este primer panel. Mi nombre es Eric Juárez Pineda, soy periodista especializado en temas educativos y les agradezco mucho que estén con nosotros, aquí el público, aquí el panel. Muchísimas gracias. Hoy estaremos hablando sobre educación disruptiva. La crisis por el COVID-19 en materia educativa, bueno, pues nos ha revelado muchísimas cosas y una de ellas, las que se tienen que transformar, son los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos procesos que implican muchísimas cosas, como desde la profesionalización docente, las actividades que suceden dentro del aula, las políticas educativas, en fin, un montón de factores que intervienen en estos cambios y que a partir de esto, bueno, pues vamos viendo cómo vamos avanzando o no, qué tanto se va aprendiendo o no y sobre todo, repito, ahora en época COVID, pues esto va cambiando y es desde las aulas, desde quienes están en los procesos educativos donde se van cambiando todas estas cosas y desde ahí es que se va sembrando la semilla justamente para realizar estas mejoras. Hoy tenemos un panel muy interesante y pues tenemos a expertas y expertos de manera virtual y de manera presencial a quienes agradezco muchísimo y hay una serie de preguntas que pues van a detonar este debate y que van a hacer pues más amplio esto que vamos a discutir. Tendremos también la oportunidad de preguntas y respuestas por parte del público, así que lo tendremos más adelante. Les pido a nuestros panelistas que en las respuestas sean de máximo 2 minutos para que dé tiempo del debate, de irlo fortaleciendo. Y bueno, la siguiente pregunta con la que vamos a comenzar está dirigida a Jorge, a Diego y Camila. Y es la siguiente, ¿qué es educación disruptiva? ¿Qué entienden por ello? ¿Estamos realmente viviendo una época disruptora en el sector que se aceleró con la pandemia por la COVID-19? Gracias. En este orden en el que nos… Bien. Buenos días a todos, a todas. Fíjate que yo creo que sí, Eric, hay una disrupción. La disrupción no solo es educativa, o sea, hay una disrupción social. Muchas cosas han cambiado. Cambió el comercio, cambió la forma de las comunicaciones, telecomunicaciones, cambió la forma de interactuar, cambió la sociedad, la civilización, un proceso de cambio. Más bien es la educación la que no ha terminado de adaptarse a esta disrupción ya cultural y social generalizada. La educación yo creo que tiene dos grandes funciones, lo decía el encargado de la UNESCO para México. Una es introducir al individuo a la realidad, pero la otra humanizar los ambientes en que estamos. Entonces yo creo que las instituciones educativas tienen que plantear, primero ponernos al día, es decir, introducir efectivamente a los ciudadanos a esta época de disrupción,
y a la vez generar mecanismos, iniciativas, propuestas que realmente humanicen esta disrupción social en que habitamos. Ya después, Pau y un servidor lideramos un equipo en la UPAEP de un proyecto justo de disrupción educativa, ya te contará después ella, pero creo que cada institución tiene que poner su granito de arena. Cada agente educativo, cada padre de familia, cada gobierno local, nacional, debe poner su granito de arena en elevar este tema de nivelar y después generar nuevas propuestas humanizadoras ante el tema de disrupción. Muchas gracias, muy importante esta parte humanizadora. Diego Caro, con la misma pregunta. Bueno, ¿tomo la palabra? Sí, perdón, Camila. Sí, ok. Bueno, pues primero tenemos que entender qué es la educación disruptiva, ¿no? Y pues por esto entendemos que es un cambio abrupto, una ruptura con modelos tradicionales de enseñanza. Tradicionalmente podemos, si nos remontamos, ¿no?, desde la primera revolución industrial, porque ya estamos en la cuarta, tenemos un modelo en el cual hay una persona que considera el experto en el conocimiento y los estudiantes van, absorben ese conocimiento y tienen una experiencia homogenizadora. Hoy en día ya no podemos seguir trabajando bajo este esquema de la educación tradicional, porque realmente, mencionando, pues aquí retomando las palabras del compañero, acaba de decir, tenemos que humanizar la educación. Y pues por esto igual tenemos que entender que un estudiante no es un recipiente vacío que va y se sienta y que tiene que ser llenado de conocimientos, sino que la educación debe ser un proceso mediante el cual el sujeto tenga un conocimiento crítico de su rol en la sociedad y de cómo puede incidir en su entorno. Entonces, empezando de ahí, tenemos que entender que ahora la educación disruptiva se basa en dos pilares, ¿no? La innovación, el cambio constante y la tecnología. Pero la tecnología solamente cobra sentido si se hace de forma alineada con objetivos muy claros en la educación. Muchísimas gracias. Ahora sí, Diego Caro, te escuchamos con esta misma pregunta, por favor. ¿Ahora sí se escucha? Ya te escuchamos. Perfecto, bueno, hola a todos y todas. Estas de las cosas que permite la tecnología y a lo que nos acostumbramos producto de la pandemia. Y creo que hay un elemento de esta idea que quiero mencionar, que habla también sobre la educación disruptiva, que tiene que ver con la ruptura, con la tradición educativa. En este caso está ausente también, porque como la definición más teórica de educación disruptiva supone una decisión de las comunidades educativas por impulsar un cambio. Y más bien lo que vivimos en la época de la pandemia fue en una situación de emergencia de qué métodos podíamos utilizar para mantener los procesos educativos, para mantener en ciertos mínimos incluso, pero la conexión con las comunidades, con los estudiantes, y en eso las comunidades docentes y escolares en América Latina hicieron un esfuerzo gigantesco. Entonces, si bien creo que es relevante ser consciente de aquello, ¿no?, de que este proceso de digitalización fue en un contexto de emergencia, porque eso ha generado también ciertas resistencias al uso de la tecnología. Entonces, si bien comparto la idea de que estamos en un momento bien disruptivo, creo que hay un aspecto de esa decisión de las comunidades de generar una propuesta de transformación que está ausente. Que por lo tanto, hoy día, en la post-pandemia, nos hemos enfrentado a decir, bueno, ¿qué educación queremos hacia adelante? ¿Qué queremos retomar de lo que teníamos? ¿Y qué queremos incorporar de este nuevo contexto? Muchísimas gracias. Pues ya tenemos elementos muy interesantes para el debate de educación humanista, el fortalecimiento de las comunidades educativas, un alto a la educación bancaria, ¿no?, de esta educación tradicional. Y bueno, hemos hablado de disrupción, pero bueno, según cifras de la UNICEF a marzo de 2021, la pandemia dejó a 114 millones de estudiantes sin escolarización en América Latina y el Caribe. Esta pregunta es para todo el panel. ¿Y cómo explicamos esto? ¿En qué hemos fallado? Y bueno, comenzamos con Emanuel Salgado Flores. Por favor, Emanuel. Muchas gracias, buenos días. Sí, la falla pues viene arrastrándose desde el 2011, en que se detonaron herramientas de colaboración en la nube y su servidor desde entonces se dedica a este negocio
pues se dio cuenta de que hay una gran resistencia y aún la hay en el día de hoy, ¿no? Y entonces estás viendo que hay temblores, hay huracanes y llegó la pandemia y necesitas tener un trabajo híbrido. Y la inversión en esto no ha sido la adecuada en la gran mayoría de las empresas. Muchas llegaron al momento del COVID y unas estaban listas, sobrevivieron. Las que no, o medio están ahí, es porque les tocó aprender de cero. Ahora sí que hubo el aviso de ahí viene el coco y no nos hicieron caso, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo visualizo como Hola Metrocarrier, como servidor de integrador a lo largo de los años, la falta de inversión en tecnología y también la falta de integradores calificados que hacen facilitar a las instituciones educativas poder adaptar una tecnología rápidamente, fácil de entender, de comprender, de utilizar tanto por docentes como por alumnos. También es una responsabilidad de los integradores de tecnologías de la información, acercar la herramienta que realmente a tu institución, ya sea en operación y presupuesto, te permite operar. Si esas dos cosas no se dan, tanto por parte de los dueños como por parte de los integradores, los únicos que llegan a sufrir pues son los docentes y los alumnos. Es lo que yo visualizo que ha sucedió y está sucediendo todavía y pues para eso estamos aquí, para apoyarlos. Muchísimas gracias, Emanuel. Qué importante lo que nos dices. Salvador Ortiz, ¿qué nos puedes decir al respecto? Muy bien, pues muy buenos días. Gracias por la invitación y en relación a esta pregunta sobre qué ha sucedido y dónde nos hemos retrasado o equivocado, a mí me parece que la palabra clave es acceso. La educación es un bien reconocido por la humanidad, reconocido por todas las personas, pero es un bien para todos. Y a mí me parece que este es el reto más importante. No es para algunos, no es para los que tengan los medios, no es para los que tengan las instalaciones, etc. Y el modelo que veníamos utilizando, que no es un modelo eterno, que surgió de la revolución industrial, ha demostrado que no puede ser sostenible cuando queremos ir a educar a todos. Y el modelo tecnológico, que no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Salvador. Porque perdí la imagen. Te escuchamos. El modelo tecnológico al cual saltamos, digamos, por decirlo de alguna manera, en el momento de la pandemia, también nos hemos dado cuenta de que no es accesible a todos. Y este es el gran reto. El reto no es desarrollar educación muy sofisticada para unos pocos. El reto es llegar a todos. De tal manera de que a mí lo que me parece es que tenemos que buscar soluciones no necesariamente sofisticadas, costosas y tecnológicamente difíciles de implantar, sino todo lo contrario. Debemos de utilizar la tecnología de la mejor manera posible para llegar a la totalidad de las personas que necesitan educación. Y esto es un enorme reto. Claro. Me parece que este es Sí, claro, no solamente tener la tecnología, sino cómo usarla, ¿no? Cómo usarla correctamente. Diego Caro, regresamos contigo. ¿Qué hacer respecto? Estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Salvador. Efectivamente creo que el desafío de la innovación, es Javier Martínez, que plantea que la innovación tiene que estar vinculada a la equidad educativa. El objetivo de la innovación tiene que ser la equidad en la educación. Y por lo tanto creo que ahí hay un desafío técnico, por un lado, de buscar soluciones de bajo coste, de buscar soluciones accesibles en distintos contextos que nos permitan enfrentar la deserción escolar. Y ahora creo que hay otra pregunta relevante, ¿no?, que tiene que ver con por qué se produce esa desescolarización. Y en muchos contextos se produce también porque la promesa educativa de que el sistema educativo te iba a llevar a necesariamente tener mejores condiciones laborales tampoco es cierto en muchos casos. Y por lo tanto, para las y los estudiantes se vuelve un dilema. Es decir, bueno, ¿por qué sigo en la escuela si finalmente voy a terminar trabajando también en un trabajo poco calificado? Entonces, ahí hay un desafío para el sistema educacional interesante de decir cómo enfrentamos eso vinculado también al mundo laboral. Claro, muchísimas gracias. Camila Aguilar, con ese mismo tema. Gracias. Estaba igual reflexionando en lo que compartía el maestro Salvador y pues tenemos que partir del hecho de que la educación no se da en un contexto al vacío, sino que se da en un contexto social
Incluso antes de la pandemia ya era evidente la desigualdad e inequidad en el tema de la educación y en otros ámbitos, en otros factores sociales, ¿no? La educación es solamente una de las muchas dimensiones que podemos analizar, ¿no? A la hora de hablar de igualdad y de acceso. Entonces, al hablar de soluciones y de en qué estamos fallando, podemos pensar incluso en estas inequidades ya de trasfondo. Se han hecho esfuerzos, hay políticas compensatorias para la educación, pero estos no solucionan los problemas de fondo, ¿no? que ya tenemos. Y pues igual a la hora de pensar en soluciones, siempre viene a mi mente esta historia de cómo fue que fueron creadas las puertas automáticas. Y esto es una historia muy curiosa que igual creo que podemos aplicar a la hora de innovar en el tema de educación. En 1950 y algo, ya en Estados Unidos, un par de hermanos se dieron cuenta que las personas con discapacidad no podían entrar a centros comerciales porque no podían abrir las puertas. Y así fue que surgió las puertas automáticas, algo que todas las personas utilizamos hoy en día. Y creo que ejemplos así pueden servirnos para también innovar en la educación, porque innovar no es necesariamente utilizar tecnología, sino también pensar en aquellas personas menos favorecidas a la hora de plantear soluciones, porque estas soluciones que planteemos para ellos también van a servir para las personas que sí tienen acceso a otros recursos, que tienen más privilegios. Porque México es un país en el cual 60% de los estudiantes no tiene acceso a la tecnología. Entonces, no podemos basarnos únicamente en la tecnología a la hora de plantear soluciones. Muy importante la innovación como catalizador de la igualdad y de la equidad. Paola Ochoa, sobre esto, ¿en qué hemos fallado? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que, primero me da mucho gusto que después de un proceso tan fuerte que vivimos de pandemia es lo que nos ha llevado realmente a reflexionar sobre la forma en la que estamos educando, en la que estamos formando, en la que estamos enseñando, ¿no? Y parte de todo esto, y recordar también lo que nosotros en carne propia vivimos en la pandemia, es que venimos de temas que fuimos viviendo y descubriendo en temas de salud mental, en temas de aislamiento, en temas de cansancio, ¿no? Ver a los alumnos estar una clase tras otra solamente con una pantalla, definitivamente no creíamos que era lo mejor, pero sí es una forma de acceso para aquellos que no pueden tener acceso a una escuela en físico, etcétera, ¿no? Y parte de lo que comentábamos Jorge Medina y yo en esta crisis de pandemia, yo creo que a los 3 meses que hemos iniciado el tema de la pandemia es cómo va a ser la educación del futuro, ¿no? Y de ahí surge este proyecto de UPAEP de decir, oye, ¿por qué no retomamos lo mejor de este momento que estamos viviendo, pero también lo mejor de la presencialidad por todo el tema de la necesidad de socializar, de la necesidad de encontrarnos y de reconocernos, no solamente a través de una pantalla, sino realmente personalmente? Y ahí comenzamos a detonar todo este proyecto del aprendizaje multientorno porque estamos seguros que la educación tiene que cambiar, pero así también tiene que cambiar nuestras habilidades como profesores, como docentes frente al aula. No es lo mismo llevar una clase totalmente presencial a solamente darla, entregarla directamente en la pantalla, porque tienes que cambiar toda la dinámica y la forma en la que aprenden los alumnos a través de la pantalla también es diferente. A veces me comentaban algunos profesores, oye, es que me siento como el entretenedor para que no se me distraigan. Claro, es que depende mucho de las actividades, por eso nuestra forma de enseñar en muchos casos era muy anticuada ya, para lo que realmente necesitaban los chavos y que ya se estaba viviendo en muchas escuelas, mucho más en temas de primarias, secundarias y bachilleratos, y no solamente en el tema de la universidad. Pero ahora tenemos la oportunidad de vivir lo mejor de los dos mundos. ¿Cómo haces una mejor experiencia virtual y cómo logras también una mejor experiencia en la universidad, en el encuentro, en la socialización y en el uso de espacios y todo lo que te ofrece una universidad o una escuela en particular, ¿no? Muchísimas gracias. Finalmente, Jorge Medina, para cerrar este bloque. Pues mira, respecto al estado de cuenta, ¿no? Al balance de qué hemos hecho frente a estos miles o millones de alumnos que han dejado la escuela o que la pasaron mal y la siguen pasando. Yo creo que también me sumo a la idea de Salvador de accesibilidad, pero yo también quisiera una desformalización de las terminaciones educativas. O sea, creo que nos hemos casado
con etapas de cierre, por ejemplo, la primaria de 6 años, la secundaria, un bachillerato técnico o tradicional, y unas licenciaturas que habilitan a un posgrado, y todo va como en paquete. Creo que tendríamos que ir a una cierta desarticulación y a generar trayectorias de crecimiento personal, educativas, con múltiples salidas. Y no todas las salidas deberían ser tan grandes. A ver, me explico. Cuando uno dice hay tal deserción, estamos diciendo de los que no cumplieron voy a llamarla esta etapa de 4 años en la universidad o de 5 años en la universidad. Sin embargo, tal vez la trayectoria formativa debería ser mucho más libre, ¿no? Me sumo al proyecto de Lifelong Learning, es decir, trayectorias donde si yo quiero ser una persona especialista en temas educativos, tal vez empiezo con una certificación, me voy al campo laboral, aprendo, soy coguía en un determinado ambiente educativo, regreso, tomo educación continua, regreso, voy formalizando estudios con diplomados o de plano una licenciatura, tomo experiencias híbridas, contextuadas, multientorno, y creo que el tener múltiples salidas es uno de los desafíos de innovación. Parte del problema que tenemos es si el formato, la duración y la terminación de estudios también no han acaso de cambiar. Yo creo que hay que hacer cosas mucho más libres, más flexibles, y nos va a desafiar la pandemia a eso también. Vaya, qué importante, sobre todo cuando estamos en un sistema educativo muy cuadrado, muy burocrático, ¿no? Porque también estos temas de la burocracia cansan. Y bueno, el ejercicio del derecho a la educación debe tocar indudablemente a las y los docentes y su relación con los estudiantes. ¿Cómo empoderar a maestros y estudiantes en un sistema que queremos disruptivo de enseñanza-aprendizaje y qué beneficios les aporta? Paola, ¿cómo podemos avanzar en esto? Primero, yo creo que tenemos que generar un ambiente propicio para la innovación, ¿no? Nuestros ambientes en general son muy cuadrados y poco favorecemos realmente la propuesta innovadora de nuestros docentes. Y hay que premiar en ese sentido y alinear a toda la organización a lo que queremos generar en el tema de la innovación. Lo último que hemos hecho es, y hemos llamado a estos profesores que están cambiando la forma de diseñar sus cursos en un aprendizaje multientorno. Para nosotros son nuestros early adopters, ¿no? Son aquellos profesores que decidieron lanzarse y parte de lo que comentamos, Jorgillo, es que tantos van a querer hacerlo. Te sorprende la cantidad de profesores que tienen estas ganas realmente de innovar, de cambiar, porque lo están identificando en el aula, porque hay cosas que no están funcionando como funcionaban antes, porque los alumnos han cambiado. También, y porque nuestra forma de enseñar tiene que cambiar. Pero en el momento en que comencemos a generar un ambiente que propicie esa innovación, naturalmente con las métricas y con los procesos adecuados, como si fuera todo esto un producto mínimo viable que vamos realmente midiendo a lo largo del tiempo, pero también tenemos que ir midiendo la experiencia de los alumnos, escuchando también más a los alumnos. Y esto no significa que hagamos esquemas que sean solamente atractivos, sino que tenemos que tener esquemas que sean atractivos, esquemas que realmente incrementen la calidad en el aprendizaje, pero también que sean sostenibles por el tema de la accesibilidad. Porque si esto nos lleva a encarecer una propuesta de valor educativa, en realidad no tiene sentido, porque dejamos de atender a muchas más personas que deberíamos de estar atendiendo. Pero la base realmente es generar estos esquemas de innovación, abrir las puertas, tener estos encuentros con los profesores, pero también escuchar mucho a los alumnos y con el enfoque en 3 variables muy claras, que es la calidad educativa, la accesibilidad a través de la sostenibilidad definitivamente y la atractividad del modelo como tal también para nuestros alumnos, ¿no? Qué importante cuidar nuestros ambientes de aprendizaje. Salvador Ortiz, ¿cómo empoderar a maestros y estudiantes? Gracias, Eric. La verdad es que podríamos hablar mucho, coincido en mucho de lo que acaba de mencionar Paola, pero me quisiera centrar en 2 elementos: empoderamiento de los profesores y empoderamiento de los estudiantes. Para los profesores, quisiera pedirles a todos que recordaran sus momentos de aprendizaje y seguramente en ese momento de aprendizaje hubo otra persona, un mentor, un coach, un profesor, un maestro
que le dio significado a lo que aprendían, que les hizo transformar eso que estaban aprendiendo en algo significativo para ustedes. Por eso creo que el empoderamiento más importante para los profesores es cómo la tecnología les ayude a potenciar la relación con sus estudiantes. ¿Cómo potenciar la relación? Que no es solamente que yo pueda dialogar a través de una videoconferencia, es que yo pueda observar a mi estudiante actuando, el que lo pueda acompañar en una actividad, el que me pueda mostrar algunos de sus trabajos. O sea, acompañar y potenciar la relación como elemento fundamental para el empoderamiento de los profesores. Muchas Para gracias. el empoderamiento de los estudiantes, coincido plenamente con Jorge. A mí me parece que el punto crucial aquí y que la tecnología tiene que posibilitar es la personalización. Y la personalización significa que no hay café para todos, que cada alumno tiene sus condiciones, tiene sus grados, tiene su camino por recorrer, tiene su trayectoria, tiene lo que tiene que aprender. O sea, creo que estamos cerca de la eliminación de los grados como elementos homogeneizantes y ir más bien a programas específicos, como lo mencionó Jorge, y no solo programas, sino metodologías específicas para el estudiante, para las características. Esto es a lo que yo le llamo personalización. Resumiendo, empoderar a los maestros potenciando la relación, empoderar a los alumnos personalizando el aprendizaje. Muchísimas gracias. Finalmente, para cerrar este bloque, Emanuel Salgado. Sí, como dice el maestro Salvador, empoderar también a los profesores es hacerles ver que la tecnología no los está desplazando ni los va a desplazar. Hay mucha resistencia al respecto. Y si nosotros como proveedores de tecnologías de la información, Hola Metrocarrier y medios de conectividad, no proporcionamos esas herramientas que en el día a día, como dice el maestro, permite acercar al profesor, al alumno, las veces que sean necesarias para que se sienta acompañado durante el día. Permite al profesor hacer evaluaciones, encuestas de reforzamiento del alumno sin que el alumno se sienta acosado, sino cómo voy avanzando. Y ese ritmo que comentaban hace un momento es diferente de cada alumno. Y si además el alumno sabe que desde joven va a empezar a tener certificaciones, porque hay muchos niños que ahorita ya desarrollan robots. En nuestra generación X eran solo los genios. Entonces van muy acelerados. Y estos brincos cuánticos de grados, que como comenta el maestro Salvador, comentan aquí, pues solamente se van a poder dar si las personas que están en casa tienen acceso a aplicaciones 100% responsivas. Responsivas me refiero a que en cualquier celular, tablet, computadora, de la marca que sea, del país que sea, tengo acceso, una, al internet que sea estable y dos, que la aplicación corra correctamente. Si estas cosas no trabajan armónicamente, no podemos empoderar ni al profesor para poder lograr los objetivos educacionales, ni al alumno en aprender y avanzar a su propio ritmo, ¿no? Eso es lo que yo visualizo en que es súper importante para empoderarlos. Muchísimas gracias. Para que avancemos con nuestro panel, la siguiente pregunta es: ¿cómo se relacionan los modelos de enseñanza y aprendizaje disruptores con las habilidades que deben adquirir los estudiantes para los trabajos del futuro? Jorge Medina, te escuchamos. Gracias, Eric. A ver, cuando tú haces una pregunta de cómo se relaciona, digamos, el modelo con la habilidad adquirida, ¿no? Entonces, yo creo que hay vamos a ver si no lo sobresimplifico. A veces pretendemos como fin de la educación algo que nunca fue el medio. Por ejemplo, si yo quiero formar para la interculturalidad, debo formar en ambientes interculturales. El en condiciona el para. O bien, no se puede tener un para si no suscitas un contexto de en. Dicho lo cual, nosotros cuando planteamos la idea del aprendizaje multientorno era cómo la gente hoy trabaja en multientornos. Saca su celular, toma una llamada telefónica, va a una oficina, se encuentra en un café y hace un negocio, supervisa una obra en el campo, va a uno. Por tanto, la vida se desenvuelve en una serie de contextos donde se espera que la persona sea altamente competente en cada uno de los contextos y
Y la pregunta es si la educación tradicional no sobreestimaba un contexto, el áulico, que es extraordinario. Pero voy a la noción que decía don Salvador. Cuando tú personalizas la experiencia educativa, también la personalizas, digamos, en los ambientes en que se recibe, potencia y practica el aprendizaje y se pone en práctica. Entonces lo que queríamos era una ecuación donde pudieras tener en múltiples entornos experiencias de aprendizaje y en cada uno de ellos tuvieras esto. Por tanto, nuestro para se volvió nuestro en. Queríamos personas altamente competentes en distintos entornos. Bueno, pues debemos educar en distintos entornos. No sé si soy claro, Eric. Claro, ir a donde está la acción, a donde están sucediendo las cosas. Sí. Diego Caro, con esta misma temática. Sí, estoy muy de acuerdo con esta premisa, ¿no? De en qué entorno o para qué entorno. Y en eso creo que como una de las bases de la disrupción educativa tiene que ver con esta idea de que el aprendizaje sea contextualizado y que se vincule a las necesidades y a los sistemas productivos incluso de los territorios específicos donde se produce la educación. Y en eso, ¿no? Creo que hay un desafío importante, sobre todo pensando en la educación y el vínculo con el mundo del trabajo, en cómo se rompen también las fronteras del centro educativo como tal, tomando esta misma idea de los multientornos, cómo hay ciertos aprendizajes que se pueden producir de mejor forma dialogando con distintos actores locales, ya sea desde el mundo empresarial, desde el mundo industrial, de las artes, etcétera. Creo que poder generar ese diálogo en los mismos territorios sobre cuáles son las potencialidades que tiene nuestra comunidad, como la comunidad extendida, y cómo ponerlas al servicio de la educación de las futuras generaciones es fundamental. Y solo retomando un punto de la pregunta anterior sobre el empoderamiento docente, hoy día tenemos un problema profundo ahí. O sea, en Chile, por ejemplo, se estima que el déficit de docentes de aquí al 2025 va a ser de 26.000 docentes. Parte importante de ese déficit se debe al no valorar la profesión docente. Yo creo que a la hora de planear y proponer innovación es fundamental reconocer esos saberes docentes, esos conocimientos docentes, e incorporarlos en las propuestas de innovación, ¿no? Creo que ahí hay un aspecto que es clave en la revalorización social de la docencia. Muchísimas gracias. Sí, también aquí en México hay un tema pendiente con la revalorización del magisterio. Finalmente, Paola Ochoa, sobre cómo se relacionan los modelos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, pues ya habló Jorge un poco de los entornos, y el entorno no solamente es acercarlos a aquellos ambientes profesionales. Estamos en un ambiente áulico y quizás virtual, y luego los acercamos a un tema de laboratorios y probablemente después los acercamos a la industria. Pero creo que no solamente queremos formar profesionistas, sino seres humanos realmente que sean capaces de entrar en contacto con las realidades que estamos viviendo en nuestras comunidades, con lo que está sucediendo en nuestros países, y que puedan encontrar a través de su profesión realmente una forma de buscar soluciones a las realidades y transformar realmente a la sociedad que tenemos hoy en día. Entonces, no se trata solamente de irlos acercando a ir desarrollando esas habilidades, que sin duda ya también es un tema de gestión del cambio, de liderazgo, de adaptabilidad, etcétera, porque efectivamente así trabajamos, pero también de mucha más sensibilidad, de mucho más humanismo, pero también de mucho más compromiso. O sea, realmente queremos formar a líderes que transformen a esta sociedad, ¿no? Muchísimas gracias. Y también, bueno, ya casi entramos a la sesión de preguntas y respuestas, así que les invito a que pues las vayan preparando. Y bueno, en medio de toda esta discusión hay un elemento muy importante que pues a veces es el más complicado, y es la formulación de marcos de acción o de políticas públicas, pues justamente para articular esta evolución hacia el modelo disruptivo. ¿Cuáles serían estos marcos que ustedes proponen? ¿Qué políticas se deberían de fomentar, de alimentar, de proponer desde los diferentes espacios? Y bueno, comenzamos con Camila Aguilar. Bueno, pues formular una política que aplique de forma general a todo un sistema en un país tan diverso, creo que es bastante difícil.
Y pues aquí mi propuesta es un modelo que igual ya se está poniendo en práctica en varios países en América Latina y en el mundo, y son las comunidades de aprendizaje, que se enfocan en la democratización de las escuelas y de las instituciones educativas, parten del aprendizaje dialógico, es decir, permitir que todos los actores, más allá de estudiantes y docentes, también padres de familia, otras personas de la comunidad, sean tomadores de decisiones y de forma muy particular en cada institución, de acuerdo a su contexto, a sus recursos, generar un sistema realista y pues democrático, donde estas soluciones pues puedan ser aplicables. También es importante tener en cuenta que el analfabeta del siglo XXI no va a ser aquel que no sabe leer ni escribir, sino va a ser aquel que no ha aprendido a cómo aprender. Y hoy en día lo que tenemos que enseñar a los estudiantes no son solamente conocimientos, sino estas habilidades y la capacidad de irse adaptando. Hoy en día hablamos de realidad virtual, pero de aquí a 10, 15 años no sabemos cuál va a ser la siguiente innovación tecnológica, pero sí sabemos que vamos a tener que saber adaptarnos a ella y a estos cambios. Entonces, enfocar la enseñanza y el proceso educativo a estos modelos de incertidumbre y de cambio constante, creo que es lo que se tiene que tener en cuenta, es un elemento clave, y también la democratización y la participación comunitaria en las instituciones educativas. Muchísimas gracias. Nos va ganando el tiempo, así que les pido que sus respuestas sean muy cortitas. Salvador Ortiz, sobre este mismo tema. Difícil ser conciso, pero lo intento. Primero, coincido plenamente en la formación de las competencias para el empleo y el fundamento como persona para atender a ese empleo. Pero me parece que Paula acaba de atinar en la última intervención diciendo, o sea, las competencias y el mundo del trabajo es tremendamente fluido y lo seguirá siendo y va a cambiar. Por eso me parece que el proceso educativo tiene que atinar y entender que cada persona debe desarrollar el basamento, como fue un río, ¿no? Tiene que desarrollar el cauce por el cual venga el agua, que va a ser fluido, pero el cauce le va a dar sentido y le va a dar camino al agua. Y esto significa desarrollar en las personas lo más importante, que es su carácter, su manera de estar, el aprender a estar en donde le toque estar, que no siempre sabemos en dónde nos va a tocar. Y en cuanto a la regulación, un último comentario. Me parece que venimos de un sistema, después de haber estado muchos años en él, de regulación, supervisión y hasta cierto sentido de desconfianza, en donde se tiene que demostrar que tengo que hacer algo y que está basado en la acreditación de las instituciones. La personalización de la educación me parece que también pasa por la acreditación de las personas, no de las instituciones. Y la acreditación de las personas basada no en esquemas de calidad, que los esquemas de calidad no me da tiempo de abundar, pero siempre son de mínimos, para abrir la posibilidad de acreditación personal con esquemas de máximos. Me parece que esto es un cambio muy importante que a nivel normativo se tiene que dar. Si nos seguimos basando en las instituciones y en los programas, me parece que estamos tratando de homogeneizar lo que queremos de alguna manera, no sé si la palabra sea correcta, disruptar o reventar, digamos, que es este esquema homogeneizante de la educación para un mundo que no es homogéneo. Muchas gracias. Emanuel Salgado también para ese tema. Sí, como decían, efectivamente tiene que ser ahí un criterio estándar, pero a la vez un criterio adaptable a todas las personas. No, como decía por ahí Diego, decías tú, no todos van al mismo ritmo y sí se requiere tener abiertas las tecnologías, abiertas las comunicaciones, abiertos los anillos de internet, para que cualquier persona de cualquier lugar del planeta tenga acceso al internet, sobre todo, primero antes que otra cosa, al internet, y de ahí partir a los esquemas colaborativos, que bien decían por ahí, si no le das ese ambiente colaborativo a los alumnos para que cuando salgan a la calle les sea transparente la adaptación tecnológica en las compañías, no van a poder tener mayores, ¿cómo se puede decir?, oportunidades allá en el ámbito exterior. Y también estar muy atentos a toda esa comunidad de personas que influyen mucho en los chavos hoy día, porque, por ejemplo, muchos seguramente y muchos no conocen el canal de Twitch.
un canal de Twitch donde hay personas que están transmitiendo 24 horas al día contenidos e incluso hacen hasta cosas raras para nosotros, que estamos ya mayores, pero sin embargo tienen miles de seguidores y se ganan el dinero en el día a día y dicen los chavos, pues ya para qué estudio, si tengo manera de a través de la tecnología ganarme dinero en la vida, ¿no? Entonces, eso hace mucho sentido lo que decían, no todos los jóvenes tienen el mismo ritmo y no todos, como decía el maestro, tienen que estar subordinados a los grados académicos. Tenemos que estar muy atentos a eso y en la medida que facilitemos la tecnología y la comunicación, nosotros como la Metrocare que tenemos esa gran responsabilidad de proveer la infraestructura, la nube, la conectividad, y explicarla y que el profesor entienda cómo se utiliza y el alumno comprenda cómo se utiliza, vamos a poder contribuir todos a que esto mejore. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya entramos a la ronda de preguntas y respuestas de nuestro público que está a distancia. No sé si hay por ahí alguna pregunta, y del público que también está aquí presencial. Hay espacio para una pregunta. No sé si alguien tenga alguna. Ahí adelante, por favor. Con el micrófono para que nos escuchen también, que nos acompaña. A ver si se escucha el micrófono. Creo que, a ver, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Hola, gracias, excelente ponencia a todos. Mi pregunta va dirigida particularmente a Paola y a Jorge como representantes de la institución educativa. Con tanto la merma que generó en la matrícula la pandemia, junto con lo que mencionan de que ya la preparación académica no es tan importante en algunos casos, ¿qué medidas están tomando ustedes para generar nuevos recursos? Evidentemente la baja de matrícula impacta en el ingreso de la institución. Entonces, ¿qué medidas o qué sugerencias tienen ustedes para generar nuevos recursos o alternativas de generar recursos? Gracias. Muchas gracias, muy buena pregunta. Seguramente Jorge complementará porque está justo en esa área, en todo el proceso de innovación, es el director general de innovación educativa en UPAEP y precisamente estamos viendo las vertientes. No podemos dejar de ser una institución educativa y tenemos que seguir buscando la forma de generar valor a través de lo que hacemos. Y en nuestro caso en particular ha sido sí una apuesta a lo que comentaba Jorge de Lifelong Education a través de todas las áreas de educación continua, en particular en la universidad, y una apuesta mucho más fuerte al tema de la investigación aplicada, ¿no? Hacia un tema de transferencia de tecnología, hacia un tema de transferencia de conocimiento en el tema de la consultoría, que ha ido desarrollando UPAEP a lo largo de mucho tiempo, pero que no habíamos tenido quizás un énfasis tan particular en este momento. Y tenemos que encontrar la forma de contribuir a partir de nuestra misión institucional, ¿no? No podemos salirnos de eso, pero esa es la forma en la que hemos estado encontrando nosotros que podemos realmente generar este valor. Y la otra, que está ligada precisamente a la pregunta que hacían, es un tema de flexibilidad. O sea, si seguimos con estructuras no flexibles en la normativa por parte del gobierno, creo que difícilmente vamos a ser pertinentes para lo que hacemos. Y por eso sucede lo que sucede, por eso también hay deserción, ¿no? En la medida en la que las instituciones de calidad probada, que eso es importante, de calidad probada, puedan tener mayor flexibilidad para poder innovar en lo que pueden ofrecer realmente a la sociedad y que sea pertinente, creo que vamos a poder ser mucho más sostenibles y permanentes, ¿no? Eso es lo que podría decir tú, Jorge. Muy poco de lo que ha dicho Pau, pero a ver, las universidades y las instituciones educativas tienen que pasar por un proceso de repensamiento. No pueden ser entidades que den grados. Tienen que reconfigurarse como un nodo social donde haya encuentro, aprendizaje, donde yo vaya a la universidad sea parte de mi vida. Es decir, vaya los miércoles a encontrarme con compañeros de trabajo, actualizarme en unos contenidos, a yo verter aprendizajes y conocimientos a otras personas, a compartir. Tenemos que replantear qué son los centros educativos. En este nuevo pacto social que hagamos, tiene que haber una alta imaginación en qué son las universidades, sin dejar de lado que también pueden ser
certificadoras de conocimiento. No quiero tampoco hacer una cuestión anárquica total, pero sí deben evolucionar altamente a ser un espacio de encuentro, aprendizaje y generación de conocimiento, mucho más cercano a la idea de don Salvador de la educación personalizada, es decir, con múltiples salidas, múltiples experiencias, para distintos intereses. Los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Como única e irrepetible debería ser cada experiencia de aprendizaje y el espacio que los alberga no homogéneo, pues. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos ganó el tiempo, pero aquí están las y los expertos para que platiquen con ellos, para que se acerquen. Es un tema que nos da para muchísimo, sin embargo, bueno, pues desafortunadamente ya nos corretean las otras mesas. Muchas gracias a nuestro panel que nos acompañó, muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Yo soy Eric Juárez, periodista especializado en temas educativos, y bueno, nos vemos por aquí en los pasillos y en las siguientes conferencias. Muchas gracias.